Hoy vamos a ver un nuevo método de estimación de parámetros, que es el método de máxima verosimilitud. Nosotros venimos trabajando con un método de estimación de parámetros, por ejemplo, cuando teníamos una regresión y teníamos que estimar la pendiente y la ordenada al origen de esa regresión, lo que usábamos era el método de cuadrados mínimos. En el método de cuadrados mínimos lo que hacíamos era minimizar, generar la recta que minimice la distancia entre cada dato, cada observación, y esta recta que queremos fabricar. Y esa distancia, como se compensaba negativos y positivos, la elevamos al cuadrado. Por lo tanto, lo que queríamos era minimizar esta suma. Minimizar los cuadrados de los residuos. Los residuos al cuadrado. Ese era un método. Es el método que se usa clásico. De ahí se despejan todas las sumas de cuadrados. Lo mismo se hace en ANOVA. El ANOVA lo venimos haciendo con este método atrás. Lo que se está minimizando son los residuos al cuadrado. Es el método que aparece en todos los libros de estadística, introducción a la estadística, porque es el que se puede hacer a mano, los cálculos son sencillos. Pero para estimar todos estos parámetros y para que los residuos, minimizar los residuos genere parámetros que sean confiables, pedimos una serie de supuestos. Dentro de los supuestos, el más fuerte con el que venimos trabajando nosotros es que los residuos, la población de residuos, sean independientes y normalmente distribuidas, con media cero, por ser un residuo, pero con una varianza constante. Y esto no siempre ocurre. Hay un montón de situaciones donde algo de esto falla. Y les voy a contar algunas nomás de estas situaciones. Por ejemplo, que sean independientes. Es un supuesto fuerte y van a ver, cuando empiecen a trabajar ustedes con sus datos y hagan sus propios ensayos, van a ver que esto muchas veces se pierde, no tienen independencia. Por ejemplo, si tiene un individuo, ¿no? Tiene una cantidad de individuos, 10, 20 individuos, pero lo que empiezan a hacer es medirlos a lo largo del tiempo, es decir, tiene una secuencia temporal de observaciones, las observaciones de cada individuo no van a ser independientes. Eso genera una correlación temporal, como dice acá. Eso rompe la independencia. Otra forma de perder la independencia es que tenga una correlación espacial. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen individuos que están ubicados en el espacio, los individuos que estén más cerca van a tener más chances de ser parecidos en cuanto a la variable que ustedes están midiendo que los que están alejados. De vuelta, eso hace que los que están cercanos compartan información y no sean independientes. Ahí también se rompe la independencia. Y el otro clásico es el anidamiento. Este anidamiento lo que dice es que usted tiene una estructura jerárquica de datos. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen personas, esas personas están dentro de barrios, esos barrios están dentro de ciudades, esas ciudades están dentro de países. Ese anidamiento, depende de la escala en la que están trabajando, puede ser importante. Si ustedes quieren ver alguna variable que se refiere a los individuos de Argentina, por ejemplo, ustedes no muestran al azar individuos en Argentina. Ustedes seguramente van a ir a ciudades de Argentina y en esas ciudades van a elegir algún barrio y de ese barrio van a elegir personas. Las personas que estén dentro de ese barrio van a ser más parecidas entre sí que las que estén entre barrios distintos, ni hablar de las que estén entre ciudades diferentes. Eso hace que haya distintos niveles de dependencia, depende a qué nivel están compartiendo los individuos. Todo esto que le estoy diciendo se puede modelar, pero son todas causas donde la independencia se rompió. Trabajar con cuadrados mínimos, si quieren modelar la correlación temporal, la espacial o el alineamiento, se empieza a hacer cada vez más complicado. El otro supuesto que les pedimos es esto, que la distribución sea normal. Y eso ya vieron muchas variables que no tienen distribución normal. Hay otras distribuciones posibles. Si su variable es conteo, puede ser Poisson, o pueden estar contando eventos éxitos en número de intentos, o sea que sea binomial, Bernoulli, cualquier otra distribución. Bien, bajo esas condiciones, ese supuesto también se rompe. Y el otro supuesto fuerte que tenemos es que la varianza sea constante. Que todos los tratamientos tengan exactamente la misma variabilidad. Y eso es bastante común también que no ocurra. Es bastante común la existencia de heteroscedasticidad. Entonces, si ustedes quieren salir de este supuesto general y están trabajando con el método de cuadrados mínimos, van a estar bastante acotados. Hay formas de modelar algunas de estas situaciones con cuadrados mínimos, pero todo es mucho más complejo.
Es mucho más simple hacer estos ajustes si trabajamos con otro método de estimación, que es el de máxima verosimilitud, que es el que vamos a ver ahora. Y hay una situación particular que es con el desbalanceo. Si tienen desbalanceo, ¿qué quiere decir? Que cada tratamiento tiene una cantidad de datos diferentes. En ANOVA de un factor, que es lo que vienen trabajando ustedes, no es tan grave. Pero, como vamos a ver más adelante, que vamos a trabajar con ANOVAs de 2 o más factores, ahí el desbalanceo es muy fuerte. El efecto del desbalanceo es muy fuerte, si están trabajando con cuadrados mínimos. Así que esto de lo que estamos mostrando acá, de pérdida de ortogonalidad, sumas de cuadrados y todo eso, eso lo vamos a ver más adelante. Pero sepan que van a tener problemas si trabajan con ANOVAs de 2 factores desbalanceados y están trabajando con cuadrados mínimos. Bien, entonces, para todo eso vamos a ver otro método, que es el método de máxima verosimilitud. Máxima verosimilitud, ¿qué significa? Lo van a ver como MV, máxima verosimilitud, o ML, maximum likelihood, que es su sigla en inglés. Verosimilitud significa algo verosímil, es algo creíble. Lo que vamos a hacer es buscar a los parámetros más verosímiles, que maximicen la verosimilitud. Vamos a buscar una función de verosimilitud, vamos a crear una función de verosimilitud, esta L, de likelihood, una función de verosimilitud, que nos va a decir qué tan verosímiles son mis parámetros, θ, parámetros, puede ser uno o varios, dado un set de datos y dado un determinado modelo matemático. El modelo puede ser normal, binomial, Poisson, el que sea. Repito el concepto, vamos a buscar una función, esa función me va a devolver a mí un dato, que es la verosimilitud, qué tan verosímil es el parámetro, el o los parámetros que voy a estimar, para el set de datos que yo tengo, y para, asumiendo, un determinado modelo. Entonces, suponga que acá tienen la función de verosimilitud, está puesta como logaritmo, porque al final es el logaritmo de la verosimilitud lo que vamos a maximizar, pero bueno, no importa. Y lo que tenemos es distintos valores del parámetro, acá. Acá tengo distintos valores de θ. Yo voy a ver que si cambio el valor del parámetro, el modelo, la función va a ir creciendo y puede ir bajando. Lo que tengo que encontrar es el pico máximo. En qué momento la función de verosimilitud toma el valor más alto. Y ese es el parámetro que yo me voy a quedar. Ese es el parámetro que maximiza la función de verosimilitud. Y eso es lo que vamos a elegir nosotros. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo extremadamente simple, así que lo vamos a ver para que quede bien claro. ¿Cuál es el problema de esto? Los cálculos son mucho más complejos. Esto a mano no se puede hacer, prácticamente. Pero a partir de que mejoraron el poder de cómputo, esto se hizo mucho más habitual y tuvo un boom muy grande hace unos años con el desarrollo de los modelos mixtos y demás con máxima verosimilitud. Entonces, es fundamental saber la distribución de la variable con la que estamos trabajando. Así que si van a trabajar con máxima verosimilitud, tienen que saber de distribuciones. Tienen que saber cuál es la distribución de su variable. Y es bastante apropiado, es muy apropiado, cuando fallan estos supuestos que les conté recién. El de independencia, heteroscedasticidad y si hay desbalanceo. En el caso particular, en el que los supuestos se cumplen, los datos son independientes, modelos balanceados, se cumple todo, homoscedasticidad, todo, las dos estimaciones son idénticas, es lo mismo. De hecho, las fórmulas convergen. La fórmula final es la misma. Por lo tanto, si están en una regresión lineal simple como las que venimos viendo hasta ahora, o están en una ANOVA de un factor balanceado y homocedástico, maximizar la verosimilitud genera los mismos parámetros que minimizar los residuos al cuadrado. Van a tener el mismo resultado. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar el tema de máxima verosimilitud. Vamos a ver el ejemplo clásico, que ya lo venimos usando un montón de veces, que es arrojar la moneda, arrojar 5 monedas equilibradas y cuento la cantidad de caras. A esta altura, la variable número de caras en 5 lanzamientos de la moneda es una variable con distribución binomial. Lo que tenemos es una variable x, que es número de caras en, bueno, acá faltó, en 5 tiros de la moneda. Asumimos que la moneda está equilibrada, dice acá, moneda equilibrada, por lo tanto, pi
que es la probabilidad de éxito en cada intento, es 0,5. Y n es la cantidad de repeticiones que la fijé yo en 5. Y nosotros tenemos una formulita, cuando antes se hacía a mano hacían esta fórmula, ahora lo saben hacer en R, y ustedes podrían saber para cada valor de X cuál es su probabilidad. Ustedes ya saben hacer esto, estos son los parámetros del modelo, y ustedes podrían hacer tranquilamente esta tabla, podrían en R o incluso a mano con la formulita, saber cuál es la probabilidad de 0, la de 1, 2, 3, 4 y 5, de todos los valores posibles de la variable. Acá lo que estamos viendo es cuál es la probabilidad que una vez que yo haga este experimento, tenga un 1, un 2 o un 3. Quiero ahora calcular la probabilidad de tener una muestra de binomiales, o sea, varias veces tirar 5 monedas. Entonces, vamos a pasar a la siguiente que dice, voy a repetir 10 veces el experimento de tirar 5 monedas. Y en cada vez veo el resultado. La primera vez tiré 5 monedas y las 5 veces salieron caras. Después 3, 2, 2. Esta es una muestra. Es una variable binomial, pero fue registrada 10 veces. Por lo tanto, lo que tengo es una muestra. Y yo podría tranquilamente calcular la probabilidad conjunta de estos datos, es decir, la probabilidad de obtener la muestra entera. No la probabilidad de obtener cada uno por separado, sino la muestra en total. ¿Qué tan probable es obtener un 5, 3, 2, 2, 4, 1, 1, 3, 3, 4 si tiro 10 veces 5 monedas? Y eso lo pueden hacer tranquilamente con binomial, porque ya saben la distribución de binomial. Pero tienen que asumir algo. Recuerdan que yo lo que voy a decir ahora es que salga el 5, y que salga el 3, y que salga el 2. Ese y implica intersección. Por lo tanto es un por, voy a ir multiplicando. El cálculo de la probabilidad se hace bastante más complejo si las variables son dependientes. Si yo asumo que todos los lanzamientos son independientes, que no hay información compartida, la moneda no se deforman, no pasa nada extraño que condicione el resultado siguiente, directamente la probabilidad conjunta es el producto de las probabilidades de cada una de estas por separado. Veamos. Yo voy a la tabla de binomial que hice recién, que era de P05, y puedo decir, la probabilidad que salga el 5, que está acá, la busco en esta tabla, es 0.031. Listo, lo pongo acá, 0.031. Esta de acá es la probabilidad que salga el 3, el 2, otra vez el 2, el 1 y así. Estas son las probabilidades de cada uno de estos eventos por separado. Si yo quiero saber la probabilidad de todos juntos, tengo que asumir algo, que son independientes. Si son independientes, puedo multiplicar a todas esas probabilidades y sacar la probabilidad de la muestra. Este valor, 5.55 por 10 a la menos 8, es la probabilidad de obtener esta muestra que está acá. Si esto viene de monedas equilibradas e independientes. Y todos los lanzamientos independientes. Las 10 veces son independientes. Ya van viendo la importancia de la independencia. Vieron que en todos los modelos nuestros aparecen datos independientes y demás. Yo les dije para calcular los grados de libertad. Y acá, encima, queda bien de manifiesto, pues yo tengo que calcular una probabilidad de una muestra, y para calcular la probabilidad de la muestra, y no tener que andar calculando condicionales, tengo que asumir que son todas independientes. Eso que acabo de calcular es lo que vamos a llamar la función de distribución conjunta. Básicamente lo que me está dando es la probabilidad de obtener una muestra. Lo que me dice esta función, es como la probabilidad, lo que me va a dar es de obtener la muestra, x como muestra, dado los parámetros de un modelo binomial, n y p, n de 5, p de 0,5, y el modelo binomial. Asumiendo que son independientes, yo voy a ir multiplicando sus probabilidades. Y eso me da este número de acá. Hasta ahora esto es una función de distribución conjunta. Lo único que hice es calcular la probabilidad de obtener una muestra. Ahora, no tiene mucho sentido hacer esto. Simplemente lo hice para que se dieran cuenta que esto lo podrían hacer ustedes y vayan entendiendo el contexto del problema, pero no es el objetivo final este, ya que acá yo dije que lo que quería hacer un método para estimar parámetros. Quiero estimar un parámetro. Y acá ya le tengo que dar el parámetro, P. El P se lo di yo. El P yo le dije al modelo que es 0,5. ¿Por qué? Porque asumí que las monedas eran equilibradas. Y además me va a calcular una probabilidad de una muestra. Y ya dijimos que no tiene sentido. La muestra ya existe. No tiene una probabilidad de ser. Sería
de antemano cuál hubiese sido la probabilidad de obtener la muestra tal como la que obtuve, la verdad que no tiene mucho sentido. Lo que tendría sentido sería dar vuelta a esa condicional que está ahí y calcular el P, o saber la probabilidad de un parámetro que yo no conozca. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a calcular la función de verosimilitud, L, que se va a calcular de la misma forma. Voy a hacer el producto de todas las probabilidades de cada observación, voy a calcularla igual, pero lo que voy a tratar de hacer es justamente la inversa. La verosimilitud va a ser la probabilidad, en realidad no se llama probabilidad, es la verosimilitud de un parámetro, qué tan verosímil es un parámetro, dado los datos y un modelo, en este caso binomial. Los datos ya son fijos, ya existieron, yo ya los obtuve. Dado que tengo este set de datos, ¿qué tan verosímil es poner un parámetro de 0,5, 0,6, 0,7? En el ejemplo anterior no tenía sentido, porque si la moneda está equilibrada, es un 0,5. Pero vamos a ver un ejemplo donde eso no va a ser así. Y ahí se va a poner más interesante esto. Por lo tanto, en términos generales, voy a buscar la verosimilitud de los parámetros dado un set de datos y dado un modelo. Bien. Vamos a ver este ejemplo. Esta planta que está acá es una planta leguminosa de la selva amazónica, y lo que tiene es, ese fruto tiene 5 semillas, siempre. Y lo que interesa estimar es cuál es la probabilidad que una semilla germine. Biológicamente me interesa esto. ¿Qué tan probable es que una semilla de esta planta germine? Por lo tanto, lo que quiero estimar es el pi, o sea, esto es una de vuelta. Puedo contar número de semillas germinadas entre 5 semillas plantadas. Eso es una variable binomial. Y lo que quiero es estimar el pi. Entonces, tengo que tener una muestra. ¿La muestra qué hago? Agarro 10 frutos de estos, 10 frutos al azar, independientes entre ellos, no todos del mismo árbol, ¿no? O sea, bien, un diseño que me asegure que la información de cada uno de esos 10 frutos va a ser independiente, va a tener información novedosa. Todas las semillas de esos 10 frutos las pongo a germinar en forma independiente, todos bien separaditos para que no haya ningún problema, y obtengo estos datos. El primer fruto, de las 5, 3 germinaron. En el segundo, las 5 germinaron, y así, 2, 4, 4 y demás. Ahí tengo los 10 valores que obtuve de mi variable, que es número de semillas germinadas entre 5 plantadas. Bien, dado este set de datos, lo que voy a hacer es mover el valor del parámetro. ¿Qué parámetro tengo que mover? El n y p. El n lo tengo que dejar fijo porque todos tienen 5 semillas, no lo puedo mover. Lo que voy a mover es el que me interesa estudiar a mí, que es la probabilidad de que una semilla germine, o sea, pi. Voy a testear distintos valores de pi y voy a ver cuándo maximiza mi función de verosimilitud. ¿Con qué valor arranco? Acá yo lo voy a hacer a mano, lo voy a hacer a prueba. Después vamos a ver que hay un método como para no hacer estas pruebas. Pero vamos a probar ensayo y error. Voy a arrancar probando con un P de 0,5, porque se me ocurrió, no hay nada que diga que el P tiene que ser 0,5. ¿Sí? Vamos a suponer que el P es 0,5, repito, porque sí, para arrancar por algún punto. Si el P fuera 0,5, puedo usar la misma tabla que tenía antes, pero ahora lo que en vez de tiros de la moneda es número de semillas germinadas. Asumo que por azar la mitad germina y la otra mitad no. No tiene ningún sentido biológico, simplemente arranco por ahí. Uso esta misma tabla. Entonces, ¿qué tan probable, poniendo un P que es 0,5, qué tan probable es obtener estos resultados? Listo, calculo la probabilidad de 3, la tengo acá, es 0,31, acá está la del 5, la del 2, 4, 4, y obtengo las probabilidades de todas estas. Multiplico estas probabilidades, y para un P de 0,5, la verosimilitud L es de 5.55 por 10 a la menos 9. Para generar esta muestra, el parámetro de 0,5 tiene una verosimilitud de 5,55 por 10 a la menos 9. Bien. ¿Esa es la máxima verosimilitud? Todavía no lo sé. Lo que voy a hacer es probar con otros valores del parámetro. Voy a cambiar, en vez de 0,5, voy a probar con 0,7. Digo, vamos a ver qué pasa con 0,7. Hago la tablita binomial para 0,7 y estas son las probabilidades que obtengo con 0,7, para la misma muestra. Hago todas las cuentas y me da 1,85 por 10 a la menos 6.
Estaba en -9, ahora es -6. Perdón, acá aparece P. Esto es pi. Me quedo de vuelta del viejo formato. Esto es pi. Pi es 0,7. El pi de 0,7 es mucho más verosímil que el pi de 0,5 que tenemos acá. Este estaba por 10 a la -9, ahora estamos en 10 a la -6. Por lo tanto, el pi de 0,7 es más verosímil. Vamos a probar con otro valor. Pruebo con 0,8, me dio este valor. Me pasé. Bajó un poquito. Entonces bajo a 0,75, me da este número. Bajo a 0,73, no cambia. Pruebo con 0,74, empeora. La idea es que puedo probar con distintos valores de pi, no p, pi, y obtengo esto. Estos son distintos valores de pi, y acá lo que estoy graficando es la verosimilitud. ¿Cuál es la verosimilitud de ese parámetro? Lo único que tengo que hacer ahora es buscar esto, el pico. ¿Dónde se hace máxima esta función de verosimilitud? Y eso es acá. Con un p, en realidad es un pi, de 0,74. 0,74 es el valor del parámetro que maximiza mi función de verosimilitud. Por lo tanto, 0,74 es el valor del parámetro que estoy estimando yo. Bien, en el caso que la variable sea discreta, lo que estamos haciendo es producto de probabilidades. Esto es en la binomial. La binomial puedo saber la probabilidad de obtener 5 semillas germinadas, 2 germinadas, 3 germinadas, son todas puntuales y a cada una le puedo calcular la probabilidad. Por lo tanto, la verosimilitud, en este caso, va a ser un valor entre 0 y 1. Acá son valores extremadamente bajos, que en sí no es informativo ese valor, porque si tengo más datos, va a ser más bajo, y si tengo pocos datos, va a ser más alto, porque estoy multiplicando menos cosas. Pero siempre va a ser un valor entre 0 y 1, porque estoy multiplicando probabilidades. En el caso de variables continuas, yo no voy a calcular directamente probabilidades, se hace sobre la densidad de la distribución. Se hace directamente sobre la densidad. Y esa densidad no toma valores entre 0 y 1, por lo tanto, la verosimilitud no va a estar acotada entre 0 y 1. Así que, en el caso este simple, que es binomial, y multiplicamos probabilidades por ser discreta la variable, sí va a estar entre 0 y 1. Y ahora eso les voy a contar, porque va a tener una consecuencia en lo que vamos a ver más adelante. Bien. Normalmente no vamos a trabajar con la verosimilitud directamente. La verosimilitud, le dije, es el producto de probabilidades. Es más interesante trabajar con el logaritmo de la verosimilitud. Con el logaritmo de la verosimilitud, acá aparece logaritmo en términos genéricos, ¿sí? En general es logaritmo natural. Pero acá va a decir log, es genérico, logaritmo. Vamos a trabajar con el logaritmo de la verosimilitud, ¿por qué? Porque el logaritmo, en vez de ser un producto, el producto de las probabilidades, el logaritmo es la suma. Entonces es mucho más fácil trabajar con una sumatoria que con un producto, entonces se termina trabajando con el logaritmo de la verosimilitud. Y el logaritmo de la verosimilitud también tiene de esta función, el logaritmo de esta función tiene esta fórmula, esta forma y tiene un único pico, y el pico coincide. Es el pico, el máximo de esta función, del logaritmo de mi verosimilitud, también coincide en 0,74. Entonces, lo que yo voy a hacer es buscar cuando la derivada de esta función, del logaritmo, se hace 0. Entonces, lo que voy a hacer es la derivada del logaritmo en función de los parámetros, cuando eso se hace 0. Esto tiene una solución única, yo no tengo que andar probando. Esto me va a generar cuál es el valor de θ que haga que las derivadas se hacen igual a 0. Eso es lo que les decía recién, es un único valor. Y otra cosa, como les dije recién, la verosimilitud en una discreta va entre 0 y 1, el logaritmo de la verosimilitud siempre toma valores negativos. Van a encontrar acá valores negativos del logaritmo de la verosimilitud. Esto en un ratito va a cambiar, porque no necesariamente. Para las variables continuas, eso en general da así, pero no siempre. Bien, entonces, en resumen, lo que estamos buscando, ustedes de esto no van a hacer nada a mano. Lo va a hacer de vuelta, como ya venimos haciendo todo, lo va a hacer el R. Y le vamos a pedir simplemente que use una función que estime máxima verosimilitud o cuadrados mínimos. Básicamente lo que vamos a hacer es buscar el valor del parámetro de los parámetros que hagan más verosímil, más probable, el resultado obtenido. Que maximice la probabilidad de haber obtenido la muestra que obtuvimos.
Esto es importante. Estas estimaciones requieren tamaños de muestras grandes. No sé, igual, no es gigante. Si tengo un solo parámetro no es tan grande, pero a medida que suman parámetros, tienen que sumar cada vez más datos para que la estimación sea insesgada. Es decir, lo que conocemos como un estimador insesgado es que la esperanza de ese estimador sea el parámetro. Si empiezan a trabajar con muestras chicas, las estimaciones no son tan buenas. Ni hablar si tienen muchos parámetros para estimar. Hay algunos números mágicos que hablan que tienen que tener más de 10 réplicas por cada parámetro que quieran estimar. Pero bueno, de vuelta son números mágicos, eso va a depender de la distribución y de la complejidad y demás. Pero si es una restricción, no se puede trabajar con pocos datos para hacer esto. El problema que tiene esto es que las estimaciones de los parámetros están bien, salvo las varianzas. Cuando ustedes tienen que estimar una varianza, este método da la varianza sesgada. ¿Qué es lo que hace? Vieron que la varianza era distancias al cuadrado dividido grados de libertad, n-1. La de la muestra. La de la población la estimábamos dividiéndolo por n. Este método, si ustedes les piden que estime una varianza, le va a estimar la varianza como si fuera, los datos que le dan es la población. No tiene forma de saber que le están dando una muestra. Entonces le va a estimar la varianza dividido n, no la dividido n-1. Entonces les va a dar una estimación de la varianza menor. Recuerden, y si no revisen, cuando vimos estimación de varianza, la estimación de varianza dividido n era un estimador sesgado. El insesgado es el que va dividido por los grados de libertad, por n-1. Entonces, nosotros no vamos a usar técnicamente a máxima verosimilitud, vamos a hacer la máxima verosimilitud restringida, que es REMBL. Esta verosimilitud restringida lo que hace es ajustar el valor de las varianzas para que lo haga sobre los grados de libertad y no sobre el n. Simplemente eso. Van a ver que las distintas funciones le van a dar la opción de usar REMBL o ML en inglés. ML es Maximum Likelihood y esto es la restringida, Restricted o algo así, Maximum Likelihood. Esta es la que deberíamos usar, que es la que viene por defecto en la mayoría de los